hemos hecho, y nosotros vamos a realizar la exploración del paciente cardíaco. Siempre vamos a hacer primero una inspección somática general, que significa que voy a ver aspectos inherentes desde la actitud, la fases, elementos que valoramos en el examen físico general, pero que dependiendo del tipo de pacientes tienen sus particularidades, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, en lo que se refiere a signos y síntomas, hemos hablado que las principales manifestaciones del paciente cardíaco, por ejemplo, dependiendo si es una falla izquierda es la disnea, si es una falla derecha es el edema, si es una obstrucción de los vasos coronarios es el dolor torácico precordial. Eh, Dependiendo de esas manifestaciones, el paciente va a adquirir alguna posición en relación a las molestias que tiene. Entonces, dentro de lo que es la inspección somática general, dentro del examen físico general, un aspecto que vamos a valorar en el paciente cardíaco va a ser la actitud, ¿ya? En realidad, en el examen físico general dice como actitud o decúbito, ¿no? Entonces, el paciente puede estar sentado, de pie, o puede estar en decúbito. Entonces, esa es la parte que valoramos, ¿no? Nosotros habitualmente cuando valoramos el paciente cardíaco, y eso vamos a ver después, siempre lo valoramos en 3 posiciones como mínimo, ¿no? Y una de esas 3 posturas en las que valoramos es el decúbito. Ya los pacientes cardíacos que tienen falla cardíaca izquierda, es decir, una lesión a nivel del corazón izquierdo, por lo general no toleran el decúbito. Y eso hemos hablado cuando hemos hablado de las disneas, ¿se acuerdan? Cuando hemos hablado de las disneas a grandes esfuerzos, a medianos esfuerzos, a pequeños esfuerzos, al final es disnea en reposo y llega a la ortopnea. ¿Qué significa? Que ese reposo no es en decúbito, pues el paciente no tolera el decúbito. Y eso es precisamente una de las características del paciente cardíaco, la ortopnea. La ortopnea es la intolerancia al decúbito. O sea, el paciente no tolera estar echado, ¿no? Y eso obliga al paciente, entre comillas, de reposar sentado, con las piernas colgadas, con los brazos colgados, porque el grado de insuficiencia es tan severo que para aliviar en parte la disnea que tiene, esa sensación de ahogo, tiene que ponerse sentado en esa postura. Entonces, este es un aspecto bien importante que me ayuda a diferenciar de un paciente que tiene disnea respiratoria, por ejemplo. El paciente disneico respiratorio puede tener disnea en reposo, pero no llega a la ortopnea, ¿sí? Entonces, de entradita, pues si yo veo un paciente disneico en reposo, con disnea de reposo, echadito en cama, tranquilito, no voy a pensar que es un paciente cardíaco, porque el cardíaco no tolera el decúbito. En cambio, si veo un paciente disneico, pero que está obligado a estar sentado en el borde de su cama con los brazos colgados y las piernas colgados, en lo primero que voy a buscar va a ser pues una patología cardíaca. Entonces, bien importante, son elementos que de entrada nosotros nos sugieren, digamos, el tipo de patología. En semiología es bien importante aprovechar todos los aspectos, ¿no? Por eso decimos que la valoración del paciente comienza ni bien estamos en contacto visual con el paciente, ni bien lo vemos en la puerta de ingreso del consultorio o ni bien tenemos el primer contacto visual en la cama de un hospital, ¿ya? Entonces, bien importante tomar en cuenta el tema de la ortopnea en pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí? Por eso es que en la anamnesis también les he aclarado, pues les dije, ir preguntando cómo ha evolucionado la posición del paciente en el tiempo si tiene disnea, ¿no? Y en algunos de los casos clínicos que hemos hecho con algún grupo, cuando hemos hablado de un paciente cardíaco, precisamente uno de los elementos que el paciente refería era que primero dormía con 2 almohadas, luego 3 almohadas, y seguir gradualmente ha ido elevando su postura hasta el final amanecer sentado, ¿no? Entonces, esa es la evolución típica del paciente con falla cardíaca izquierda, ¿no? La tripopnea, ¿qué será la tripopnea? La tripopnea es una intolerancia al decúbito. La literatura, alguna literatura no especifica, ¿no? Que puede ser derecha o izquierda, pero en el concepto original, tripopnea es intolerancia al decúbito lateral izquierdo, ¿ya? Sin embargo, como les digo en el tiempo, se ha ido adecuando este término como intolerancia al decúbito lateral. Si bien no es exclusivo de los pacientes cardíacos, ¿no?
sí se puede dar en pacientes que tienen alteraciones anatómicas en el corazón, ¿no? Que hacen que el paciente no tolere el decúbito lateral izquierdo. Es más, se dice que el paciente que tiene falla cardíaca, por lo general prefiere echarse del costado derecho. Por eso el término de trepopnea se hablaba de una intolerancia al decúbito lateral izquierdo propia de los pacientes cardíacos que cuando tienen falla cardíaca no toleran el decúbito lateral izquierdo y adoptan la postura de decúbito lateral derecho, ¿no? Sin embargo, también se puede adaptar ese término de intolerancia al decúbito lateral en otras patologías. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene un derrame pleural masivo, ¿no? O un paciente que tiene una atelectasia, eh, tanto el paciente que tiene derrame pleural masivo o el que tiene atelectasia no tiene su pulmón funcionando adecuadamente en el lado afectado. Por lo tanto, para compensar el déficit, lo que hacen es echarse del lado enfermo y que el lado sano esté hacia arriba ventilando mejor. Entonces tienen una trepopnea que les dificulta la postura y hacen, perdón, decúbito lateral y prefieren echarse del lado enfermo. Es decir, si tengo derrame pleural masivo izquierdo, me echo del lado izquierdo para que el pulmón derecho que está ventilando mejor respire. Lo mismo con la telectasia. Si tengo una telectasia derecha, me voy a echar del lado derecho para que el otro pulmón, el izquierdo que está sano, ventile y compense el déficit. ¿Ya? Entonces es bien importante también tomar en cuenta si el paciente puede o no, pero en general, pero específicamente en relación al paciente cardíaco, si hablamos de la trepopnea, los pacientes cardíacos por lo general no toleran fácil el decúbito lateral izquierdo cuando tienen una cardiopatía, ¿no? Y prefieren echarse del lado derecho, ¿ya? Algunas posturas como la posición genupectoral o de plegaria maometana. ¿Por qué se dice plegaria maometana? Porque es como se sientan como si estuvieran haciendo una oración los maometanos, pues, ¿no? Es decir, con los muslos, con las piernas flexionadas sobre los muslos y el tronco ligeramente inclinado hacia adelante sobre el muslo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? En realidad esta es una postura antiálgica que trata de evitar el roce o frote pericárdico que va a provocar dolor en el paciente que está haciendo pericarditis, ¿no? Cuando hace pericarditis, en la fase aguda, el paciente tiene un frote o roce pericárdico que se traduce como un dolor pungitivo en el área precordial, parecido a la puntada de costado que hacen los pacientes respiratorios cuando hacen una pleuritis, no pericarditis, no pleuritis. ¿No? ¿Se acuerdan que en el anterior rote hemos hablado de que los pacientes pleurales, los que hacen pleuritis, hacen puntada de costado, que es un dolor pungitivo en región submamaria o axilar izquierda, ¿no? Por el frote de la pleura parietal y visceral. En este caso es por el frote del pericardio. Entonces, el paciente que hace pericarditis tiene un dolor pungitivo en el área precordial y precisamente para evitar ese dolor, porque cuando por gravedad se acumula el líquido en las hojas del pericardio, disminuye pues en esta posición, así, en esta posición genupectoral o de plegaria maometana. ¿Ya? Entonces una postura antiálgica o si quieren ustedes una actitud preferida para evitar un dolor, ¿no? Ahora, existen patologías como las alteraciones congénitas, como la tetralogía de Fallot, la tercera tricuspidia, la transposición de los grandes vasos, que son parte de las enfermedades congénitas cianógenas que hemos hablado en la anterior clase, ¿no? Donde el paciente tiene un gran déficit de oxígeno, ¿no? Obligan al paciente a adoptar una posición, dice, acurrucada o replegada, ¿ya? Ahí viene el famoso signo de la almohada, o sea, como si el paciente estuviera acurrucado, apelotonado, abrazando su almohada. Entonces, estos pacientes adoptan esa postura para mejorar un poco la falta de oxígeno y controlar la disnea severa que se presenta, ¿no? También vendría a ser una postura preferida, ¿no? Pues para aliviar una molestia. Entonces, bien importante tomar en cuenta de entrada en qué posición vamos a encontrar al paciente cardíaco,
¿no? Pero dentro de eso lo más llamativo es el tema de la ortopnea. Si ustedes ven un paciente con ortopnea, la primera cosa que tienen que buscar es falla cardíaca, ¿ya? Bien. El otro elemento que en el examen físico general vamos a valorar dentro de lo que es la inspección somática general, indudablemente es la facies, ¿no? Los pacientes cardíacos, de hecho, hacen disnea, hacen cianosis. Si tienen falla cardíaca derecha, hacen congestión hepática que altera el metabolismo de la bilirrubina, etcétera, y van a provocar pues modificaciones en el color de la cara, ¿sí? Pero tienen ciertas particularidades que hace que podamos identificar, no digo con facilidad, pero que tenemos muchos elementos para decir, ah, este es un mitral, este es un tricuspidio o este es un aórtico, ¿no? Si yo tengo un paciente que, bueno, sabe, el orden es importante, pero muchas veces nos damos cuenta antes de una dolencia que de otra. Si tengo un paciente con un soplo cardíaco, ¿no? Y quiero relacionarlo con un tipo de fascias. Pues si tiene soplos, porque tiene, o hay o hay una valvulopatía, o puede ser que sea funcional de algún tipo, pero si tengo una valvulopatía que me genera un soplo, voy a relacionar con los otros elementos que me voy a encontrar. Entonces, de las fases características en el paciente cardíaco es la fases mitral, ¿no? La fases mitral, donde tengo tres elementos, ¿no? A ver, me voy a adelantar aquí. ¿Cuáles son los elementos que llaman la atención en este paciente? La cianosis, miren, estamos viendo una cianosis bien marcada, sobre todo a nivel de los labios. No es tan evidente, pero sí se nota en el dorso nasal y también en las orejas, ¿no? Un elemento. El otro elemento que estamos viendo aquí es que alrededor de la boca, ¿no? Alrededor de la nariz hay cierta palidez, otro tono. Y en este paciente tenemos una zona como roja, esto sería una rubicundencia cianótica difusa de toda la región malar, ¿ya? Esto hace que se denomine la facies mitral como tricomía mitral o también como facies de Corvisart, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los elementos? Y esta es otra paciente, ¿no? Tengo una cianosis bien marcada a nivel de los labios, tengo una palidez no tan marcada, pero existe palidez alrededor de la boca, alrededor de la nariz, y tengo una rubicundez cianótica que aquí más que difusa es en placas alrededor de la cara. Entonces, esto además de un discreto abotargamiento. Cuando dice discreto abotargamiento, da el aspecto de que estuviera ligeramente hinchado, ¿no? Entonces, aquí está la diapositiva. La facies mitral se caracteriza porque tiene un discreto abotargamiento con cianosis de los labios, rubicundez cianótica difusa o en placas, eso va a variar de un paciente a otro, en la mejilla, ¿no? Y palidez amarillenta del resto de la cara, es decir, alrededor de la nariz, alrededor de la boca, incluso alrededor de los ojos. Entonces, estos tres tonos, cianosis, palidez, más la rubicundez cianótica, son tres tonos separados que le dan un aspecto de máscara al paciente mitral, que se conocen como tricomía mitral o facies de Corvisart. ¿Sí? Esta distribución es bien típica de los pacientes mitrales. ¿Ya? Lógicamente, si es paciente mitral, estoy hablando de falla cardíaca izquierda, indudablemente que asociado a este elemento, este paciente va a estar con disnea, pues, va a estar con disnea, porque ya les he dicho, la primera manifestación clínica de la falla cardíaca izquierda es la disnea. Ahora, dependiendo del grado de severidad de ese corazón, de falla del corazón izquierdo, esa disnea puede ser de grandes esfuerzos o ir hasta la disnea en reposo con ortopnea, ¿no? Lógicamente, estas modificaciones bien marcadas tienen que ser nomás pues, en pacientes que tienen un daño cardíaco bastante importante, ¿ya? La otra válvula auriculoventricular es la válvula tricuspidia. Perdón, seguiremos con el corazón izquierdo. Tenemos que hablar ahora de lo que es la facies aórtica, ¿ya? Si estoy hablando de facies aórtica, antes de que se concentren en leer todo esto, porque lo que quiero es que ustedes entiendan el por qué se está produciendo estos cambios en el paciente. Un paciente con facies aórtica significa que tiene o insuficiencia aórtica o estenosis aórtica.
que cuando el corazón después de la sístole expulsa sangre hacia el vaso más grande que es la aorta, ¿no? La sangre tiene que ir al circuito mayor necesariamente, ¿no? Pero si tengo insuficiencia, refluye, por lo tanto el volumen de sangre que va al circuito mayor disminuye. Y si tengo estenosis, la cantidad de sangre que se bombea desde el ventrículo hacia la aorta también es menor. En ambos casos, tanto en estenosis como en insuficiencia aórtica, el volumen sanguíneo que va a eyectarse a través de la sístole ventricular es menor, es menor. Por lo tanto, va a llegar menos sangre, sobre todo a algunos segmentos corporales, en este caso lo que es el cuello hacia arriba, la cara y todo lo demás, y eso hace que exista una cierta palidez, ojo, no asociado a anemia, sino a una mala distribución de sangre en el organismo, ¿sí? O sea, por gravedad la sangre sí va a ir más hacia abajo que arriba. Por eso es que hace que estos pacientes, entre comillas, se parezcan a pacientes pálidos que se llaman los cardíacos blancos de la cegué. Porque, ¿qué dice el libro? Son pacientes que tienen una palidez alabastrina, que es el alabastro es una roca blanca. Entonces, es una palidez que se asemeja al aspecto de esa piedra blanca, ¿no? Que hace que el paciente se vea pálido, sobre todo a nivel de la cara, no tan intenso del tronco hacia abajo. Un elemento. Por eso se llaman también cardíacos blancos, ¿no? Pero además, en estos pacientes que tienen facies aórtica, vemos signos asociados como, por ejemplo, que es en el cuello voy a ver baile arterial. ¿Qué significa? ¿No? Que el latido que tiene el paciente con lesión aórtica, ¿no? Insuficiencia o estenosis aórtica, en el cuello su carótida externa late con mucha intensidad, ¿no? Eso se llama baile o danza arterial. Y ese baile o danza arterial hace que el paciente, ¿no? Empiece a mover la cabeza como si estuviera afirmando en cada sístole, como si estuviera diciendo sí en cada sístole, y eso se llama signo de Muset. El signo de Muset son movimientos sincrónicos de la cabeza de afirmación con cada sístole ventricular. Es decir, en cada que el corazón eyecta sangre, el paciente hace un movimiento de afirmación como si estuviera diciendo sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque en el cuello hay un baile arterial. Y si nosotros vemos con mucho más detalle, vamos a ver que la pupila igual se contrae y se cierra en cada ciclo cardíaco. Es decir, se dilata y se cierra, se dilata y se cierra en cada ciclo cardíaco, ¿no? Como dice que hay una contracción de la pupila en cada sístole. O sea, en la sístole se contrae, en la diástole se relaja. Entonces, miren, la palidez asociada a baile arterial, al signo de Muset y al lipus pupilar de Roche-Landolfi son los elementos que me van a orientar y decir, esta es una facies aórtica, ¿no? Tengo una imagen de baile arterial en cuello, les voy a mostrar, así que vayan grabándose en su cabecita el tema del baile arterial para que fijemos mejor los conceptos. Entonces, esas son las fases, sobre todo de los pacientes con patología cardíaca izquierda, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la patología cardíaca es derecha y la válvula auricular ventricular dañada es la válvula tricuspidia? La válvula tricuspidia, no se olviden, es parte del, ¿cómo les puedo explicar? A ver, hemos hablado en la anterior clase, clínicamente el paciente con falla cardíaca tricuspidia que tiene, debuta con edemas, hemos dicho, ¿no? Vamos yendo a las fases, ¿no? Antes de leer y evocarnos a lo que dice esto, lo que quiero es que ustedes me escuchen un poquito. Estoy hablando de facies tricuspidia, estoy hablando o de insuficiencia tricuspidia o de estenosis tricuspidia, ¿no? La fisiopatología es similar al del lado izquierdo, ¿no? Si yo tengo insuficiencia tricuspidia, en sístole refluye sangre del ventrículo a la aurícula y aumenta la presión de la aurícula izquierda. Si es estenosis tricuspidia,
en diástole no se vacía por completo la aurícula derecha y no pasa sangre a la aurícula, toda la sangre a la aurícula derecha. De todas formas, ya sea en estenosis o en insuficiencia, hay una sobrecarga en la aurícula derecha que va a hacer que el paciente tenga una hipertensión venosa sistémica y eso va a repercutir en todo el organismo provocando un incremento de la presión hidrostática por encima de la presión oncótica y lo primero que tiene el paciente tricuspidio es edemas. Pero ustedes dirán que tienen que ver el edemas con estos otros elementos que estoy mencionando, porque la facies tricuspidia tiene tres componentes, cianosis, palidez e ictericia, ¿ya? El tema de la cianosis, ¿por qué? Porque no hay una buena, no hay una, el corazón insuficiente no va a dar, no va a dar un buen aporte de oxígeno a los tejidos. La palidez tiene que averiguar por el bajo gasto cardíaco, pero ustedes dirán la ictericia, ¿por qué? Si hay un síndrome de hipertensión venosa sistémica, se supone que se incrementa la presión venosa en todos los capilares y las venas del organismo. Y tenemos un sistema porta que recoge la sangre de todo lo que es el hígado y el vaso. Entonces, los pacientes con falla cardíaca derecha en el tiempo empiezan a hacer congestión hepática, es decir, los hepatocitos del hígado no funcionan adecuadamente y empiezan a acumular bilirrubina indirecta por daño hepatocelular y que clínicamente se traduce por ictericia. Entonces, la ictericia va a ser secundaria a la hepatomegalia que va a tener el paciente, ¿no? Eso para que me entiendan del por qué la ictericia. De la cianosis y la palidez se entiende. La cianosis porque no hay un buen aporte de oxígeno. La palidez porque el gasto cardíaco es bajo, ¿no? Ahora, voy a retroceder. Si en la facies mitral los elementos de cianosis, palidez y rubicundez cianótica venían por separado, en el paciente tricuspidio se mezclan, ya no se separan. O sea, la cianosis, la palidez y la ictericia, que son los tres elementos del paciente tricuspidio, se mezclan y dan un aspecto de, como dice la diapositiva, un tinte de color oliváceo, como si estuvieran bajo una lámpara de mercurio, ¿no? O sea, la mezcla de palidez, cianosis y el amarillo de la ictericia se describen como tinte de color oliváceo, como si estuvieran bajo una lámpara de mercurio. Entonces, esa es la característica, al margen de que el paciente puede tener cierto grado de ictericia en las conjuntivas, pero que no es bien evidente como como el paciente con patología biliar, ¿no? Porque necesito más de 2 miligramos por decilitro de bilirrubinas para que esto empiece a pintarse. Entonces, puede haber un cierto tinte ictérico mínimo, pero puede haber. Al margen de eso también puede haber manifestaciones de una ictericia crónica, prurito, etcétera. ¿Ya? Pero lo que llama la atención es que los tres se mezclan y tienen el aspecto de un tinte oliváceo. Estos pacientes también van a tener modificaciones en los vasos del cuello, pero ya no de tipo arterial, sino de tipo venoso. Por eso es que, como dice la diapositiva, y les voy a mostrar luego imagen, hay una pulsación venosa yugular intensa. ¿Eso qué significa? Que la yugular externa que transcurre por delante del esternocleidomastoideo se dilata en forma permanente y me da una ingurgitación yugular. La ingurgitación yugular, por lo general, es una dilatación en que no me va a generar un latido tan marcado como la arteria. Sin embargo, en algunos casos, cuando esta ingurgitación yugular es bien marcada, también puede generar movimientos de afirmación de la cabeza, pero que ya no se llaman solo signos de Muset, sino la literatura los describe como signo de Muset venoso de cosío. ¿Por qué venoso? Porque la causa es la ingurgitación yugular, no el baile arterial de la carótida externa. ¿Sí? Entonces, se asemejan en algo, pero son diferentes en todas las características y en relación a las alteraciones que hay en el cuello. ¿Ya? Eso en relación a la facies tricuspidia, ¿no? El paciente cardíaco también puede hacer algunos tipos de facies que les he descrito, creo, la facies de Ayerza, por ejemplo, que no es específico de pacientes, o sea, de cardíacos puros. La facies de Ayerza es una facies
de pacientes que hacen un cor pulmonar crónico. Es decir, que como consecuencia de una patología pulmonar crónica han tenido una repercusión cardíaca y van a tener cambios importantes tanto en la cara como en las extremidades, ¿no? Porque aquí estamos viendo, bueno, si bien no es bien muy notorio, pero son pacientes cianóticos. ¿Pero por qué les he traído esta imagen? Porque además de hacer cianosis, hacen dedos en palillo de tambor, como estamos viendo aquí, ¿no? Esa hipoxia crónica modifica la forma de los dedos y provocan un hipocratismo digital que se conoce como dedos en palillo de tambor y uñas en vidrio de reloj, ¿ya? Entonces, estos son pacientes que, como dice aquí, que tienen una intensa cianosis, abotagamiento y poliglobulia. O sea, el elemento fundamental del paciente con cor pulmonar crónico, como son pacientes hipóxicos crónicos, el organismo para compensar el déficit que hace, producir glóbulos rojos. Y son pacientes que van a llegar a tener una eritrocitosis crónica y marcada, ¿no? Es decir, si su hemoglobina normal es de 15, estos pacientes van a estar perfectamente con una hemoglobina de 18 para arriba, 19, 20, ¿no? A riesgo de generar accidentes vasculares que le pueden provocar un accidente vascular cerebral, una embolia pulmonar o un infarto de miocardio, ¿no? Entonces, de hecho, pero ¿cuál es el aspecto que tienen estos pacientes? ¿Por qué se llaman facies de Ayerza? En realidad, alguna literatura los nombra como cardíacos negros de Ayerza, porque la cianosis tan intensa los hace ver como negros, pero en realidad no son morenos, no hay una melanodermia, el cambio de color no es a expensas de los melanocitos, sino es por una saturación en la cantidad de glóbulos rojos que llevan un aporte bajo de cianosis. Entonces, esas cianosis están marcadas y que el aspecto tenga un aspecto negro, ¿no? Que si seguro corregimos, o sea, corregimos los niveles de elevados de hemoglobina o de eritrocitos, el paciente va a adoptar otra vez el color normal de su piel, ¿no? Entonces, es un elemento. Ahora, porque como les decía, es parte de un cor pulmonar crónico, son pacientes que de pronto son pacientes con patologías pulmonares crónicas como una silicosis, una fibrosis pulmonar, daños irreversibles del pulmón que generan baja saturación y que retrógradamente se repercuten en el corazón, provocando cambios importantes en el corazón, ¿no? Son pacientes que van a ser cardiomegalia, etcétera, al margen de que va a haber eritrocitosis. Pero son los cardíacos negros de Ayerza o las facies de Ayerza, contrario a los cardíacos blancos de la CG de los aórticos, ¿ya? Bien, en las primeras diapositivas les he mencionado dos tipos de fascies, una fascia arterial y una fascia venosa. Esta es la imagen de la fascia arterial. Si bien he buscado una imagen mucho más ilustrativa, no la he encontrado. Se llama fascia arterial porque lo que ocurre es una obliteración de u oclusión de los troncos supraaórticos, es decir, esos troncos que salen del callado de la aorta, todos los troncos, o sea, esas que van a la cara, se van a obstruir. ¿Y qué me van a generar? Estos elementos que dicen, ¿no? Atrofia facial, se atrofian los músculos de la cara, desaparece la bola de Bichat, como dice aquí, la nariz es delgada y desgastada, y en algunos casos pueden tener órbitas excavadas, porque la atrofia es bien marcada del cuello hacia arriba, ¿no? Y puede haber incluso una desigualdad pupilar. Esta facies arterial o del síndrome de oclusión de los troncos arteriosos es propia de los pacientes que tienen la enfermedad de Takayasu-Martorell. Algunos textos solo dicen enfermedad de Takayasu, otros dicen enfermedad de Takayasu-Martorell. Es una patología que genera obstrucción de los vasos supraaórticos del callado de la aorta, que lo primero que van a generar es una hipotrofia muscular marcada que se ve en una atrofia facial. Entonces, obviamente aquí no es muy ilustrativa la imagen, es la única que pude conseguir, pero imagínense ustedes un paciente que tiene una contextura física normal del cuello hacia abajo, puede ser incluso muy robusto, pero que de la cabeza hacia arriba tiene un aspecto hasta cadavérico. Entonces, esa es la característica del paciente con facies arterial, ¿no? Es decir,
un aspecto cadavérico en la cara con una contextura física normal, ¿no? Entonces es la facies arterial. No tengo imágenes de la facies venosa, pero en la facies venosa lo que más llama la atención es el ligero abotagamiento que tienen y la presencia de venitas visibles por debajo de la piel en la cara, ¿no? Un ejemplo de facies venosa vendría a ser en el síndrome mediastínico anterior, en el edema en esclavina, que hemos visto en alguna vez, ¿ya? Bien, eso es en relación a facies, donde hemos visto actitud, hemos visto facies, ahora lo que voy a ver es cuello. En el paciente cardíaco es ineludible valorar cuello. En el cuello vamos a ver bastantes modificaciones. Si bien esto ya no es parte del examen físico general, sino es parte del examen físico segmentario, pero cuando hemos hablado en el primer rote en cabeza y cuello, yo les había indicado que cuando el paciente tiene cardiopatía, yo tengo que ver con mucho detalle el cuello, porque me voy a encontrar muchas cosas, desde la inspección hasta la auscultación. Aquí no voy a hablar, pero por ejemplo, cuando hablemos de irradiación de soplos, vamos a ver que sí tenemos que auscultar el cuello. A la inspección, normalmente, ¿cómo es un cuello? El cuello es cilíndrico, simétrico, con un promedio de 7 a 8 centímetros, dependiendo del biotipo, puede ser más largo, más corto, pero en el cuello normalmente ni se ven ampliamente venas, ni se ven ampliamente arterias, ni tampoco vemos latido supraesternal o supraclavicular visible. Es decir, si ustedes ven a una persona normal, no van a ver vasos distendidos, arterias distendidas, y encima del huequito supraesternal y supraclavicular tampoco se va a ver un latido ampliamente visible. En los pacientes cardíacos sí ya podemos ver estos elementos, ¿no? Uno, visibilidad del latido de la aorta, es decir, que puedo ver una impulsión cardíaca en la fosa supraesternal, no está en la diapositiva, pero también tengo que ver la fosa supraclavicular, que no solo va a ser visible, que también va a ser palpable. ¿En quiénes? En pacientes con aortoesclerosis, es decir, que están con una aorta que tiene esclerosis, pues, ¿no? Eso significa que es más característico de los pacientes de la tercera edad, ¿no? Los pacientes jóvenes muy pocos hacen aortoesclerosis. Entonces, la aortoesclerosis me puede generar que en el huequito supraesternal y supraclavicular se vean impulsiones cardíacas, como un latido cardíaco, ¿no? Eso en relación al cuello, ¿ya? En relación a, eso es, perdón, al latido, al hueco supraesternal y supraclavicular. En relación a vasos que transcurren por el cuello. Delante del esternocleidomastoideo transcurren la carótida externa y transcurre la yugular externa. Cuando el paciente tiene insuficiencia aórtica, hemos hablado hace un momentito de la facies aórtica, cuando el paciente tiene insuficiencia aórtica, y la literatura dice insuficiencia mitral avanzada, pero igual sigue siendo falla cardíaca izquierda, el latido de la carótida externa es ampliamente visible. Por eso se lo conoce como pulso arterial visible y amplia de la carótida o pulso de Corrigan, ¿no? O sea, si yo lo palpo, ahorita estamos hablando de inspección, si yo lo palpo, voy a sentir fácilmente el golpe de la arteria y cómo después se apaga rápidamente. Por eso se llama pulso de Corrigan, ¿no? El pulso de Corrigan es un pulso de ascenso muy rápido y de descenso y colapso rápido también, pero que se hace visible, ¿no? Entonces, les tengo una imagen, esto es lo que vamos a ver en el paciente con danza arterial, ¿no? ¿No? Si ustedes están viendo, van a ver la carótida externa, está latiendo, prácticamente está latiendo todo el cuello. Y eso hace que, eso va a hacer que el paciente mueva su cabeza como si estuviese diciendo sí, sí, eso se llama signo de Muset, y este es el baile arterial, ¿ya? Este es el baile arterial. Este es un paciente seguro que está con insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral avanzada. Entonces, diferente a la ingurgitación yugular que ahorita les voy a mostrar. Entonces, ese paciente que está haciendo baile arterial, que es lo que se llama como pulso Corrigan, en la cabecita me está generando signo de Muset. ¿Sí? Ya. Entonces, les decía, el otro vaso que voy a revisar en cuello es la yugular. Y esta es la imagen de la ingurgitación yugular. Su nombre lo está diciendo.
una yugular ingurgitada, ingurgitación yugular. Normalmente, si ustedes se ven en un reposo, con la cabecita lateral en el espejo verse después de la clase, van a ver que esto no se ve, pues no se, si no tienen patología cardíaca, no tiene por qué verse, si sea el sujeto delgado. Lógicamente, durante el esfuerzo, en pacientes muy delgados, cuando corren, cuando hacen esfuerzos físicos, puede en algún momento visibilizarse, pero en el reposo no. ¿Ya? Ahora, esta es una ingurgitación yugular. Se dice, la yugular externa se observa distendida y tensa, ¿no? Y es bien importante en el examen cardiovascular. ¿Sí? La diferencia está que esta no tiene un latido pues tan evidente como el de la carótida externa, ¿no? Eh, ¿Cómo voy a valorar? O sea, dependiendo, pues en la siguiente diapositiva la tengo, esta sería una ingurgitación yugular 4 cruces porque es todo el trayecto, ¿no? Pero todo esto del cuello, desde la base hasta arriba. Si es un tercio, o sea, es el 25% de la ingurgitación, es una cruz. Si es la mitad, 2 cruces. Si es el 75%, 3 cruces. Y si es todo, 4 cruces. Esta sería una ingurgitación yugular, 4 cruces, ¿no? Aquí está la imagen. 25% base del cuello, 50% en la mitad, 75% 2 tercios, 100% toda la trayectoria, ¿ya? Ahora, las causas no son las mismas, ¿no? La ingurgitación yugular, por lo general, se puede dar en pacientes con falla cardíaca derecha, sobre todo, hemos hablado hace rato, en insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Esos pacientes que van a hacer una hipertensión venosa sistémica, ¿no? Van a hacer ingurgitación yugular. Es decir, es un signo de hipertensión de la vena cava superior. O sea, puede también darse en obstrucciones de la vena cava superior, ¿no? Otras causas de ingurgitación yugular, pericarditis con derrame y taponamiento cardíaco, ya que no están en esta diapositiva, pero les estoy aclarando. Otras causas de ingurgitación yugular, pericarditis con derrame y taponamiento cardíaco, ¿ya? Ahora, esta ingurgitación yugular, como estamos viendo en esta imagen, siempre va a ser simétrica y bilateral. O sea, si la causa es falla cardíaca, la ingurgitación es simétrica y bilateral. Ahora, existen algunos casos una ingurgitación yugular unilateral en el lado izquierdo. Esta ingurgitación yugular unilateral al izquierdo no se considera de causa cardíaca, sino es por una compresión del tronco brachiocefálico izquierdo. Por lo tanto, no es cardíaca, sino es de sus vasos, pero no es del corazón. Y es unilateral, asimétrica unilateral en el lado izquierdo y se conoce como signo de Sabatier-González. Entonces ya las causas son diferentes, ¿no? De las que les he hablado, cuando son simétricas, o pienso en una insuficiencia cardíaca derecha, en un síndrome de la vena cava superior, en un pericarditis con derrame o en un taponamiento cardíaco, ¿sí? Bien. Entonces, hasta aquí, miren, hemos hablado de todo menos del área cardíaca, ¿no? Hemos hablado de lo que es actitud, facies, cuello. Ahora vamos a hablar, sí, de la inspección propia del área cardíaca y en eso tenemos que hablar necesariamente de lo que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, aunque les he dicho que en cardio, percusión no hacemos de rutina. Vamos a hacer inspección, palpación y auscultación, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer inspección del paciente cardíaco, necesariamente aquí sí tengo que tener el cuidado. No voy a revisar a mi paciente en una sola posición. El corazón mínimo lo voy a revisar en 3 posiciones. Sentado, con una ligera inclinación al frente, echado en posición supina en decúbito dorsal, en posición de decúbito supino o decúbito dorsal y en decúbito lateral izquierdo, posición de pachón o recumbente lateral izquierdo. Ya, necesariamente, tanto la inspección, la palpación y la auscultación voy a hacer en estas 3 posiciones si quiero hacer una buena valoración cardíaca, ¿ya? Que a veces nos limitamos a revisar el corazón, a contar la frecuencia cardíaca y no, esa no es la valoración cardíaca, eso es solo contar la frecuencia cardíaca, que es muy diferente a tratar de hacer una evaluación del R1, pequeño silencio, R2, gran silencio y todo el ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, esta es una imagen, ¿no? Donde el paciente está sentado, mucho ligeramente inclinado adelante, en decúbito supino o decúbito dorsal y en decúbito lateral izquierdo, recumbente lateral izquierdo o posición de pachón, ¿ya? Ahora,
¿Dónde voy a valorar o revisar desde mi inspección? Lógicamente en el área cardíaca, ¿no? Siempre tenemos la idea nosotros de que el corazón está a la izquierda, ¿no? Pero sabemos que el corazón está en el mediastino. El mediastino es el segmento que está detrás del esternón entre ambos pulmones. Ahora, que lógicamente la punta del corazón se dirige a la izquierda es cierto. Entonces tenemos, no sé si ustedes vemos esta imagen, estamos viendo una imagen donde el corazón está detrás del mediastino, está en el mediastino con su punta orientada hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, así como valoramos borde esternal izquierdo, vamos a valorar borde esternal derecho. ¿No? Entonces, por eso estos son los límites del área cardíaca. Ojo, estos no son los focos de auscultación cardíaca. Pueden coincidir, ¿no? Pero no son. Entonces, por ejemplo, me voy a trazar 4 líneas para decir este es el área. Aquí dice segundo espacio intercostal derecho, 1 centímetro por fuera del borde esternal. Entonces aquí tengo el segundo espacio intercostal. Nosotros en la práctica, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Ya les he dicho, el primer espacio que palpamos debajo de la clavícula es el segundo. El primer espacio intercostal no se palpa, porque está la clavícula ahí. Pues el primer espacio que palpamos debajo de la clavícula para nosotros es el centímetro, es el segundo espacio intercostal. Y dice 1 centímetro por fuera, entonces del bordecito external me voy a 1 centímetro. Ahí me puedo marcar, si quieren ustedes, un puntito. Hasta que ustedes se acostumbran a revisar bien, no hay problema si se marcan un puntito para que vean y vamos a dibujar un área cardíaca. El otro punto es la articulación condroesternal del quinto cartílago derecho, o sea, voy a ir contando, bueno, hemos dicho, segunda costilla, tercera costilla, cuarta costilla, quinta costilla. Esta se va a articular a través de un cartílago, a ese nivel nos marcamos el otro puntito. Luego tenemos el quinto espacio intercostal izquierdo, vamos a ir contando segundo espacio, tercer espacio, cuarto y quinto espacio, y dice 7 a 8 centímetros de la línea media, o sea, de esta línea media más o menos 7 a 8 centímetros. Otro puntito. Y el último puntito, segundo espacio intercostal izquierdo, el que está inmediatamente debajo de la clavícula, segundo espacio intercostal. Este sí es a nivel del borde external, este coincide con el foco pulmonar. Entonces, si yo uno estos puntitos que me he marcado, o sea, casi tengo un rectángulo, pero con su punta hacia la izquierda. Esa es mi área cardíaca. Ahí es lo que tengo que ver, obviamente la zona vecina más, porque por ahí mi paciente está haciendo cardiomegalia, entonces su corazón va a tener un área más grande. Entonces, esos son los límites cardíacos, por lo tanto, o sea, ¿qué quiero que se den cuenta? Que cuando yo voy a ver la parte del área cardíaca, voy a ver desde por fuera incluso del borde esternal derecho, y luego sí me voy a ir hasta casi la línea media clavicular en el lado izquierdo. Entonces, una vez que ya yo he identificado dónde tengo que hacer mi exploración, ¿qué es lo que voy a buscar? ¿No? En la parte de la región precordial como caja torácica, lógicamente voy a buscar primero la simetría de esta región, ¿no? Que no haya asimetrías. Segundo, voy a ver si en el pecho existen abombamientos o depresiones, tanto de toda la región o de algún segmento, ¿no? Como dice aquí, evaluar la conformación y simetría de la caja torácica en relación a la constitución del paciente. Eso es lógico, ¿no? El paciente leptosómico tiene un tórax alargado. El paciente pícnico tiene un tórax corto y ancho. El paciente atlético va a tener un equilibrio de ambos. Entonces, eso va a variar en función del biotipo. Pero al margen de eso, lo que yo voy a ver es si no existen en esta región, en la pared torácica, abombamientos o depresiones. ¿En qué casos puedo ver un abombamiento de la región precordial? Es decir, que por fuera este segmento esté abombado. ¿Ya? Uno, cuando hay cardiopatías congénitas como la comunicación interauricular, es decir, pero no porque sea porque por la misma cardiopatía congénita, sino porque en el tiempo los pacientes van a hacer que su corazón esté más grande y dilatado. Entonces, esto viene con lo primero. O sea, todo paciente que va a hacer hipertrofias o dilataciones cardíacas va a tener un abombamiento de esa región. ¿Por qué? Porque su corazón está más grande de lo normal. Pacientes con derrame pericárdico, es decir, donde se está acumulando líquido en el espacio pericárdico, lógicamente van a tener un abombamiento de la región precordial. Y pueden haber abombamientos localizados, como es el caso de en la línea parasternal derecha entre el primer y tercer espacio intercostal en el adulto, cuando el paciente tiene aneurisma de la porción ascendente del callado de la aorta. ¿Ya? No tengo una imagen, pero más o menos estamos hablando de esta región.
Ustedes saben muy bien que hasta el ángulo de Luis llega el callado de la aorta, ¿no? Entonces, un poquito por debajo, en la aorta ascendente, se va formando un botoncito aórtico. Y esa es la prominencia del abombamiento localizado entre el primer y tercer espacio intercostal derecho en el adulto. ¿Ya? Entonces, esos son los abombamientos. Ahora, vamos con depresiones. Depresiones, por ejemplo, puede haber una retracción sistólica de la punta o de varios espacios intercostales, ¿no? Que se llama respiración cruzada de Wenckebach en pericarditis. Es decir, que el sitio donde más o menos corresponde la punta del corazón, o sea, el quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular, esta región que cuando hay sístole se deprime o como que se hunde. Y eso se llama respiración cruzada de Wenckebach, propio de los pacientes con pericarditis adhesiva. Entonces, miren, estas depresiones ya son incluso dinámicas, no son estáticas. Es decir, que cuando hay sístole, se hunde esa región. Y cuando hay diástole, vuelve a su posición normal. Eso pasa en la pericarditis adhesiva. Otra alteración y otra depresión dinámica del área cardíaca es el famoso fenómeno de báscula de Dressler. ¿Ya? Ojo, no vamos a confundir el fenómeno de báscula de Dressler, que es de la insuficiencia tricuspidia, con el síndrome de Dressler, que es propia de los pacientes que tienen derrame pericárdico. Esa es otra patología, ¿sí? Aquí estoy siendo bien claro. Estoy hablando de fenómeno de báscula de Dressler de los pacientes con insuficiencia tricuspidia. ¿En qué consiste? Propulsión de la región external inferior derecha, ¿no? Dice por expansión sistólica del hígado. O sea, esto es más o menos cerca del epigastrio. O sea, y al mismo tiempo depresión sistólica precordial, ¿no? Entonces me voy a imaginar con acá. Es decir, esta área del epigastrio se va a impulsar adelante y la parte central del corazón se va a impulsar hacia atrás. Eso es como una báscula, por eso. Mientras esta sale adelante, esta va hacia atrás, ¿no? A eso se está refiriendo con propulsión de la región anterior external inferior derecha por expansión sistólica del hígado, o sea, el área del epigastrio, porque el hígado se expande, sale hacia afuera y al mismo tiempo se hunde. Hay una depresión sistólica precordial, otra vez, ¿no? La zona del epigastrio sale y el área precordial entra. Es como una báscula. Y eso es propio de los pacientes, sobre todo con insuficiencia tricuspidia. También se ven pacientes con estenosis tricuspidia. El fenómeno de báscula de Dressler es propio de los pacientes tricuspídeos. ¿Ya? Vámonos con, en condiciones normales, ¿qué quiero evaluar en el paciente cardíaco? El choque de la punta, ¿no? Y en relación al choque de la, o sea, normalmente, ¿qué buscamos a la inspección? Ver el choque de la punta. O sea, lógicamente estamos viendo si no hay depresiones o abombamientos. Si no hay abombamientos y depresiones, lo que nosotros queremos ver es el choque de la punta. Normalmente está localizado, como dice aquí, en el quinto espacio intercostal izquierdo a nivel de la línea media clavicular. Si bien no tengo imagen, ustedes en este momento pueden tocarse, ¿no? Debajo de la clavícula izquierda está el segundo espacio. Vayan bajando su dedito, pasando los resaltos óseos hasta llegar al quinto espacio y concluyen con la línea media clavicular. Ahí está nuestra punta, ¿no? Entonces, por lo general, en algunos pacientes se puede ver en posición sentada o de pachón, o en decúbito lateral izquierdo. No en todos los pacientes se mira. Tiene que ver muchos elementos, ¿no? El grosor de la pared, por ejemplo, en pacientes musculosos, obesos, no vamos a ver. En mujeres, a veces la glándula mamaria dificulta, no se puede ver. ¿No? Dependiendo del tamaño de las mamás, a veces no se puede ver, ¿no? Más fácil ver en personas delgadas, en niños, etcétera, ¿no? Lógicamente, si mi corazón es más grande y está latiendo más fuerte, voy a ver más fácil, ¿no? Ya, pero es con patología cardíaca. Pues por eso dice, el choque de punta puede ser difícil ver en personas obesas o musculosas, ¿no? Ahí vamos a notar el tema de las mamas también en el sexo femenino. Puede notarse un aumento en su intensidad en personas muy delgadas, hemos hablado en nuestras flaquitas, o que tienen hipertrofia ventricular, es decir, que el corazón está grande porque tienen una enfermedad cardíaca. ¿Ya? Eso es bien importante. Si no veo nada, por ejemplo, de mi descripción de la historia clínica, ¿qué voy a poner?
Primero, si no hay ni depresiones ni hundimientos, voy a poner área cardíaca a la inspección, área cardíaca simétrica, ¿no? Y latido cardíaco no visible si no lo veo. Si lo veo, tengo que poner dónde. Pues para eso les hemos hablado de segmentación, ¿no? Tengo los espacios intercostales y tengo las líneas convencionales, la línea media clavicular, la línea axilar anterior, etcétera. Bueno, vamos a revisar con más calma después, ¿ya? Una vez que he hecho mi inspección, que he visto, voy a ir a hacer mi palpación, ¿sí? Mi palpación con dos técnicas, ¿no? Acá está. Dice, puedo palpar el área cardíaca con toda la amplitud de la mano, transversalmente, abarcando primero el mesocardio, a eso se refiere el área central del corazón. Me voy luego a la punta, más o menos al quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular. Me voy a la región sigmoidea, en lo que corresponde al área tricuspidia. La punta es área mitral, por si acaso. La región sigmoidea es área tricuspidia. Y por último, la base. La base me abarca el área aórtica y pulmonar. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una imagen. No tomemos en cuenta esta, ¿ya? Que no me parece correcta, solo he sacado para ilustrar de un libro. Esta es la Large de Barth. Se llama Large de Barth porque palpa con toda la amplitud de la mano. Indudablemente la parte central es donde va a estar en el lugar que quiero ver. Entonces, si nos vamos a esta diapositiva, ¿qué dice? Primero el mesocardio, después la punta, después la región sifoidea, por último la base. O sea, en 4 tiempos. O sea, primero voy a poner la parte donde más o menos el área mesocárdica, jóvenes, está en el cuarto espacio intercostal izquierdo por el borde esternal. ¿Ya? No está en mi diapositiva, pero lo estoy aclarando. El área mesocárdica está en el cuarto espacio intercostal izquierdo por fuera del borde esternal. Entonces, la parte central de mi mano en esta posición pondré primero en el mesocardio. Después me voy a ir, aquí está yendo a la punta, más o menos quinto espacio intercostal izquierdo cerca de la línea media clavicular, segundo tiempo. Un tercer tiempo al área tricuspidia, como dice acá, ¿dónde estamos? Región sifoidea. O sea, en un tercer tiempo a la región sifoidea. Y en un último tiempo es esto, pocos de la base. Aquí estoy abarcando segundos espacios intercostales derecho e izquierdo con toda la mano. Entonces, centro del corazón, punta, o sea, foco, área mitral, apéndice sifoides, área tricuspidia y base, donde estoy tomando el foco aórtico, perdón, pulmonar y el aórtico, en 4 tiempos. Si en todos esos 4 tiempos no he percibido latir el corazón, en mi historia clínica voy a colocar latido cardíaco no palpable. Pero la idea es que pueda percibir, ¿no? Pero mi palpación no se limita a hacer con toda la mano, sino también voy a hacer palpación con los dedos. Por eso se llama palpación limitada, con las yemas de los dedos. Voy a empezar en la punta del corazón y voy a subir por todo el borde external izquierdo hasta la base, como si estuviera queriendo tomar el pulso, pero pongan las yemas de los dedos en los espacios intercostales, no en el hueso, no en la costilla, ¿ya? Entonces, la palpación limitada es complementaria a la palpación large de Barth, ¿no? Ahora, les decía, algunas patologías se ponen en evidencia con algunas posiciones. Por ejemplo, dice, se debe realizar la palpación en diferentes posiciones, sentado, echado y de pachón, ¿no? Hay posturas específicas. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente postrado en cama, al que no lo puedo mover, no lo puedo hacer sentar, no lo puedo hacer poner en decúbito lateral izquierdo? En esos casos voy a utilizar la posición de Azoulay. ¿Qué significa? Que alguien o 2 personas me tienen que ayudar. Una que va a levantar los miembros inferiores y otra que va a levantar los brazos, los miembros superiores. Haciendo eso, o sea, elevando los miembros inferiores y elevando los miembros superiores, aumento el retorno venoso y hago que ese corazón lata más fuerte para poner en evidencia las lesiones que pueda tener, ¿ya? Normalmente, ya les he dicho, la punta del corazón está en el quinto, estas son las posiciones del corazón, ¿no? En el adulto está en el quinto espacio intercostal izquierdo sobre la línea media clavicular. En el niño está un puntito más arriba, un espacio más arriba, cuarto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular.
En el anciano, sexto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular. Voy a aprovechar esta imagen. Entonces, en el adulto está en el, hemos dicho, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto aquí. Quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular. Aquí está mi punto. En el niño, cuarto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular. Y en el anciano, sexto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular. Pero siempre línea media clavicular. Es que el corazón solo llega hasta ese nivel, ese es su límite. En condiciones normales, la línea media clavicular es su límite. Puede variar dependiendo de la altura, pero lo que no puede variar es que llegue a más afuera de esta línea. Porque si la punta del corazón está por fuera de la línea media clavicular, significa que el área cardíaca es más grande, que el corazón es más grande, por lo tanto hay una hipertrofia cardíaca. Y esa hipertrofia cardíaca puede tener una causa valvular u otras causas, pero que me están diciendo que ese corazón está más grande de lo normal y está enfermito. ¿Sí? Entonces, por eso insistimos en que cuando ustedes vayan a describir puntos o localizaciones, no tienen que dar una referencia vertical, que estas serían las referencias verticales, y una referencia horizontal, estas son las referencias horizontales, y una referencia vertical, ¿ya? O lógico, hay que tomar en cuenta que si el paciente está en decúbito lateral izquierdo o posición de Pachón, es normal que la punta se vaya hacia la izquierda por gravedad, ¿no? ¿Qué no estaría normal? Que no se desplace a la izquierda y me estaría hablando de una sínfisis pericardio-mediastínica. Entonces, hay muchas situaciones en las que nosotros vamos a ver que la posición del corazón cambia, ¿no? Pero vamos a poner énfasis sobre todo en estos dos elementos. En este que dice, a ver, voy a cambiarlo aquí de color. Hipertrofia ventricular izquierda, y en este que dice hipertrofia, ay, perdón, desde acá, hipertrofia ventricular derecha. ¿Ya? Estas son las dos causas cardíacas. Es decir, cuando el corazón izquierdo, estoy hablando del lado izquierdo del corazón, crece, la punta del corazón se desvía hacia abajo, hacia la izquierda. Por lo tanto, otra vez voy a aprovechar mi imagen, ¿no? O sea, si este lado de mi corazón crece, esta punta se va a ir hacia abajo y hacia afuera. O sea, va a hacer esto, hacia abajo y hacia afuera. Si mi corazón derecho crece, si hay una hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Es decir, si está creciendo este lado del corazón, la punta se va también hacia afuera, pero hacia arriba, más o menos como que hace esto, ¿no? Y eso dice en esta diapositiva. Si crece el corazón derecho, el corazón se desvía hacia arriba y a la izquierda, que viene a ser lo mismo de hacia afuera. ¿Ya? Porque el corazón la punta puede desviarse hacia abajo, pero tiene que ver con el diafragma, un diafragma descendido, un tórax raquítico. Es decir, estamos hablando de un paciente que tiene, por ejemplo, un tórax muy alargado, pues su diafragma se ha descendido, la punta se va abajo. Puede irse hacia arriba, por dos razones. Por patología abdominal, por ejemplo, si tengo tumor en el abdomen, ascitis en el abdomen, o que estoy haciendo derrame pericárdico, en esos casos la punta se puede ir hacia arriba. Puede irse al otro lado, a la derecha. Cuando tengo patología pulmonar izquierda, pleuresías con derrame del lado izquierdo, fibrotórax, o por atracción, fibrotórax o atelectasis del lado derecho. O definitivamente puede cambiar la punta del corazón cuando el corazón tiene situs inverso, que sería una dextrocardia congénita. Pero como les he marcado en rojo, las causas más las hipertrofias cardíacas me van a generar estas modificaciones de la punta del corazón. ¿Ya? Entonces, lo que le estaba diciendo, ¿no? Cuando hago mi palpación, tengo que valorar el choque de la punta. ¿Qué elementos? La intensidad y la extensión. Cuando yo tengo hipertrofia del ventrículo derecho, el choque de la punta, como dice, es más impulsivo, vigoroso, más extenso y puede percibirse desde el esternón hasta cerca de la punta. Entonces, en pacientes que hacen hipertrofia ventricular derecha, al margen de que la punta se vaya hacia afuera y hacia arriba, al palpar voy a sentir el latido cardíaco desde el epigastrio, ¿no? En hipertrofia del ventrículo izquierdo, el choque también es impulsivo, más limitado, pero de la región se va más a la punta y se desciende. Eso les he hablado ya, ¿ok?
algunos fenómenos interesantes que hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Dice, en la insuficiencia aórtica, ¿no? El choque es sumamente extenso y da la sensación de una bola dura que resbala y eleva nuestra mano, denominada choque en cúpula de Barr. Es decir, si yo estoy estoy haciendo mi palpación con toda la palma de la mano en la punta del corazón, y de pronto siento como si una bola de billar, que es lisa, me estuviera empujando la mano en sístole y se retirara en diástole, ese fenómeno se llama choque en cúpula de Barr. ¿En qué tengo que pensar? En insuficiencia aórtica. Otra vez, si yo estoy haciendo la palpación de la punta del corazón y pongo toda la palma de la mano en el área de la punta y percibo como si una bola de billar, que es una bola grande y lisa, todos conocen la bola de billar, empujara mi mano en sístole y se retirara en diástole, eso se llama choque en cúpula de Barr, y ese choque en cúpula de Barr es propio de la insuficiencia aórtica. ¿Ya? Puede ser que el choque de la punta sea apagado e imperceptible, ¿no? En pacientes con insuficiencia cardíaca, en shock, cuando hay obesidad, interposición de grasa, derrame pleural o pericárdico, cuando hay un enfisema pulmonar y neumotores. En estos casos no voy a poder detectar eh, el área cardíaca. Bien, jóvenes, eso es lo que corresponde a lo que es inspección y palpación, ¿ya? Nos falta completar lo que es auscultación. De todas formas, como han visto, es bien importante la exploración de la facies, el cuello, etcétera, en el paciente cardíaco, algo que de alguna forma ya les han debido dar en el primer rote, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna consulta o alguna duda para que yo les aclare. Ya, creo que nada. Bueno, entonces no he hecho control de asistencia. Registren su asistencia en el chat, por favor. Como siempre lo hacen, apellido paterno, materno, el nombre y el grupo. Y el día de mañana estamos a las 8:15. De entrada les voy a hacer la evaluación o el control de lectura de lo que son signos y síntomas cardíacos. Y luego les voy a asignar paciente para volver a trabajar hasta pulmones con las observaciones y aclaraciones que les he hecho. No he podido enviar, mil disculpas. En este momento, terminando la clase, les voy a enviar a sus correos su historia clínica corregida, más el trabajo que han hecho. ¿Ya? Con eso hemos terminado todo por hoy día. Bueno, nos vemos mañana, jóvenes. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Chao, chao.